Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias de farándula turca favorito. Espero que estén todos genial. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Después de años de rumores, especulaciones y corazones rotos, ¿podría ser que estos dos titanes de la actuación turca estén juntos? El secreto al descubierto. Bueno, vamos a intentar descubrirlo porque la verdad, no es tan sencillo como parece. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas y posibles romances, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros chismorreos jugosos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, regálenos un me gusta si este vídeo les entretiene. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron con su romance apasionado, sus momentos divertidos y sus obstáculos superados. La serie fue un fenómeno global, y catapultó a ambos actores a la fama mundial. Y no es para menos, la historia tenía todos los ingredientes para triunfar: una joven soñadora con aspiraciones literarias, un fotógrafo aventurero y carismático, un amor a primera vista, y un sinfín de enredos y malentendidos que mantenían al espectador enganchado capítulo tras capítulo. La ambientación con esa agencia de publicidad llena de personajes extravagantes y entrañables, también jugaba un papel fundamental en el éxito de la serie. Pero como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. El público, sediento de más, comenzó a especular sobre si la relación entre Demet y Can iba más allá de la amistad y el trabajo. Los rumores de romance se dispararon. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa por los fans, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a descifrar el lenguaje corporal de ambos actores, analizando entrevistas y buscando señales ocultas en sus publicaciones en redes sociales. La obsesión llegó a tal punto que incluso se comparaban fotos de sus mascotas para ver si coincidían los fondos o las alfombras, con la esperanza de descubrir que vivían juntos en secreto. El nivel de detalle era impresionante. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre se mantuvieron herméticos al respecto. Negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, ¿quién les iba a creer? Con esa química, con esa intensidad en cada escena, era difícil imaginar que no hubiera algo más. Sus apariciones públicas eran un verdadero espectáculo, siempre rodeados de cámaras y micrófonos, pero manteniendo una compostura impecable y repitiendo el mismo discurso: somos amigos, nos respetamos y disfrutamos mucho trabajando juntos. Sin embargo, las miradas cómplices y las sonrisas tímidas que se dedicaban el uno al otro hacían que estas declaraciones sonaran poco convincentes. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en proyectos en Turquía. Durante este tiempo, ambos tuvieron otras relaciones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, pero lamentablemente su matrimonio duró poco más de 8 meses. Can, por su parte, también tuvo romances públicos, aunque ninguno de ellos llegó a consolidarse. La distancia geográfica y la búsqueda de nuevos desafíos profesionales parecían ser los principales motivos de esta separación. Can se había convertido en un ídolo en Italia, donde era recibido como una estrella de rock en cada ciudad que visitaba, mientras que Demet seguía siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía, protagonizando series y películas de éxito. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la separación de Demet, los rumores sobre una posible reconciliación con Can Yaman comenzaron a resurgir con fuerza. Los fans más optimistas veían esto como una señal del destino, una oportunidad para que el amor que nunca se concretó finalmente floreciera. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza, utilizando hashtags como #Candem vuelven o #Destino Candem.
Los vídeos recopilatorios de sus mejores momentos en Erkencikus volvieron a viralizarse, recordando a todos la magia que existía entre ellos. Incluso se crearon peticiones online pidiendo a los productores que los reunieran en un nuevo proyecto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que Demet y Can estén juntos. No hay fotos, ni vídeos, ni declaraciones que lo confirmen. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones y sobre todo, en los deseos fervientes de los fans. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se han hecho eco de estos rumores, publicando artículos con titulares llamativos como «¿Regresa el amor entre Demet y Can?» o «¿Secreto reencuentro en Roma?». Sin embargo, estos artículos suelen basarse en fuentes anónimas y no aportan pruebas concretas. Sin embargo, sí hay algunos indicios que han alimentado los rumores. Por ejemplo, se ha visto a Demet y Can interactuando en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. Aunque esto podría ser simplemente una muestra de amistad y apoyo mutuo, muchos lo han interpretado como algo más. Un me gusta a una foto, un comentario con un emoji de corazón, cualquier pequeña interacción se convierte en una prueba irrefutable del amor que sienten el uno por el otro. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos insinuando que Demet y Can se han estado viendo en secreto. Estos artículos, por supuesto, no aportan pruebas sólidas, pero contribuyen a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Se habla de viajes secretos, de citas discretas en restaurantes exclusivos y de llamadas telefónicas nocturnas. Todo un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Otro factor que ha contribuido a los rumores es el hecho de que tanto Demet como Can han expresado en varias ocasiones su cariño y admiración mutua. Han hablado del gran respeto que se tienen como profesionales y de la fuerte amistad que los une. Si bien esto no necesariamente implica una relación romántica, deja abierta la posibilidad de que algo más pueda surgir en el futuro. En entrevistas recientes, ambos han elogiado el talento del otro y han recordado con cariño los momentos compartidos durante la grabación de Erkencikus. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido suficientes para alimentar la imaginación de los fans. Entonces, ¿están Demet Özdemir y Can Yaman juntos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La respuesta, como suele suceder en estos casos, está en manos de ellos. Solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos o si se trata simplemente de una ilusión colectiva. Mientras tanto, los fans seguirán analizando cada movimiento de ambos actores, buscando pistas y alimentando la esperanza de que el amor triunfe al final. Lo que sí es cierto es que el interés por esta posible relación es enorme. Demet y Can son dos de las estrellas más populares y queridas de Turquía, y su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento interpretativo y su carisma natural los han convertido en verdaderos íconos de la televisión turca. Y ahora, quiero hablarles de algo importante. Más allá del chisme y la especulación, es fundamental recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas amorosas. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la curiosidad, pero es importante recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos que merecen ser tratados con respeto y consideración. Como fans podemos expresar nuestro apoyo y nuestro cariño, pero siempre debemos hacerlo de manera respetuosa y constructiva. No debemos presionarles ni juzgarles ni invadir su intimidad. Debemos recordar que son ellos quienes tienen el derecho de decidir qué compartir con el público y qué mantener en privado. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y es importante utilizarlas de manera responsable para no dañar a nadie. Además, es importante no dejarnos llevar por las fantasías y las expectativas. A veces la realidad no coincide con nuestros deseos, y debemos aprender a aceptarlo. Si Demet y Can deciden no estar juntos, debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. No podemos obligar a nadie a amar a otra persona, y es importante respetar las decisiones de cada uno. En definitiva, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. Tal vez estén juntos, tal vez no. Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar del misterio, alimentar la esperanza y, sobre todo, respetar su privacidad y sus decisiones. Al fin y al cabo, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, para añadir un poco más de picante a esta historia,
quiero compartir con ustedes algunas teorías que he encontrado en las redes sociales. Algunas son bastante descabelladas, pero otras tienen cierto sentido. Prepárense para escuchar algunas ideas locas. Una de las teorías más populares es que Demet y Can siempre han estado enamorados, pero que nunca pudieron estar juntos debido a las circunstancias. Según esta teoría, sus apretadas agendas, sus compromisos profesionales y las presiones mediáticas les impidieron formalizar su relación. Se dice que sus representantes les aconsejaron mantener su relación en secreto para no dañar sus carreras. Otra teoría sugiere que Demet y Can tuvieron una fuerte pelea después de Erkenci-Kuş, y que estuvieron distanciados durante años. Sin embargo, el tiempo ha curado las heridas y ahora están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Se rumorea que el motivo de la pelea fue una diferencia de opiniones sobre la dirección que debían tomar sus carreras. También hay quienes creen que Demet y Can están utilizando los rumores de romance para promocionar algún proyecto en conjunto. Según esta teoría, los actores estarían planeando una nueva serie o película juntos, y estarían aprovechando el interés del público para generar expectación. Una estrategia de marketing muy inteligente. Por último, hay quienes simplemente creen que Demet y Can son almas gemelas destinadas a estar juntas. Según esta teoría, su amor es inevitable y tarde o temprano, terminarán encontrándose. Un final de cuento de hadas. Por supuesto, todas estas teorías son puras especulaciones. No hay ninguna prueba que las respalde. Pero, ¿a quién no le gusta soñar? La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente está pasando entre ellos. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. No hay confirmación oficial de que estén juntos, pero los rumores y las especulaciones continúan alimentando la esperanza de los fans. Lo que sí es cierto es que ambos actores son muy queridos y admirados, y que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos disfrutando de este culebrón turco. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores y teorías. La verdad solo la saben Demet y Can. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a escuchar mis chismorreos. Son los mejores. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Quiero saber sus opiniones. No se corten. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha entretenido, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias jugosas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.